está con nosotros mi amigo, y dice mañana que mi sobrino, Iván Hernández Guzmán, hijo de una gran amiga, Sonia Guzmán, es embajadora en Washington. Debe estar viendo el programa, o lo está viendo. Lo está viendo, lo está viendo. ¿Cómo está, Iván? Un saludo a tu hermana. A mi hermana. Y sí, un cariño de que tengo uso de razón. Sí. Recuerdo cuando mi abuela te colaba café, ibas a mi casa y es pero una cosa. Son unos lazos que nos unen desde hace tiempo ya. Muchísimos años. Entonces Iván ahora está lleno de canas y uno lo veía chiquito. Y digo yo, cuidado, yo no voy a decir que ni hijo mío ni sobrino. No, qué va. Lo que pasa es que tú eras muy adelantada. Exactamente. Y las canas son de genética, no necesariamente de edad. Sí. Aunque ya hace unos años. Es así. Recuerdo que a mí me empezaron a salir canas. A ustedes, joven, pero joven. La generación nuestra, lo recordamos en un fenómeno natural que ocurrió en el gobierno de tu abuelo. Claro. Que ustedes se mudaron al palacio, ustedes estaban pequeños y andaban, sean las crónicas de antes, que andaban en bicicletas. Eso fue todo un acontecimiento. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Es correcto. Mañana, nosotros... ¿tú cubrías el palacio en ese entonces? Me tocó ir varias veces, sí. Sí, nosotros fuimos por un privilegio de primero que eligieran a mi abuelo presidente y poder servirle al país, pero le tocó el deber de afrontar el huracán David, que es el huracán más fuerte de este siglo y de parte del siglo pasado. Fue el último huracán categoría 5 que tocó la República Dominicana en 1979. Luego vino la tormenta Federico. Y lo de la mudanza vino a raíz de que ya se sabía la magnitud del fenómeno, y a mi abuelo le recomendaron mudarse a Palacio, por si quedaba incomunicado, quedara gobernando sí, y sin con acceso salir. porque de verdad no se sabía lo que venía, y como nosotros vivíamos en la misma casa con él, nos tocó ese viaje, y yo siempre hago una anécdota que por primera vez la voy a hacer en televisión, que era la única vez que yo me acostaba temprano, que no había que llamarme. Tenía miedo. Esos pasillos largos, oscuros, yo me trancaba. Eso no es fácil. Y con todas esas historias que le hacían a uno de Trujillo, de no sé qué. Eso no es fácil. Y yo en esa época tendría 7 años, 7. Sí, yo recuerdo la crónica. Sí, duramos, no recuerdo, ahí mi mamá me ayudará, pero sí, duramos bastante tiempo, como un mes ahí, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a hablar de tu cargo de aquí del Instituto del Tabaco, que me imagino que tú estás muy emocionado por el tabaco, por el crecimiento. Y como tú eres agrónomo, igual que tu tío, me imagino que ya cogiste el piso a lo que es el Instituto del Tabaco. Es correcto. Mi tío, como tú bien dices, Iván, fue que graduó los primeros 50 agrónomos de la UAS, ingeniero agrónomo. Pues le faltaban 2 materias, microbiología de suelo y fitopatología, y él, recién graduado en Bélgica, vino como profesor a dar esas materias y completaron el pensum de ingeniería, y los 50 primeros agrónomos, que muchos de ellos todavía viven y son amigos de la familia, se graduaron ahí de la Universidad de la UAS. Y parece que eso, unido a los viajes que daba con mi abuelo a la finca, también me despertaron la curiosidad y el amor por el campo dominicano. Yo digo que no hay una profesión más noble que la agricultura. Primero, porque alimentamos el resto del mundo. Producimos también muchas de las medicinas. Y segundo, uno tiene la oportunidad, que a veces cuando uno vive en la ciudad, y hasta uno mismo le pasa, entiende, y sobre todo con el mundo tan rápido como está, entiende que las cosas deben ser así, o que están de hoy para mañana. Y cuando uno está en el campo, se da cuenta que los plazos biológicos, los plazos de Dios, no lo cambia nada. Uno, por mucho que haga, tiene que esperar. Siempre pongo el ejemplo de la vaca. La vaca dura 9 meses en gestación. Y para que una vaca dé leche, tiene que estar parida.
no No, da pero leche igual que siempre. las mujeres. Si usted quiere plátanos, tiene que empezarlo a plantar ahora para que en 10 meses, 11, empiece a tener plátano. Por mucho que usted haga, no salen antes. Y con la bendición también de que no pase lo que pasó esta tarde, que pasó un ventarrón y entonces se lo tumbe a uno. Entonces, cuando uno puede ver todo eso y ve que, por ejemplo, en el caso del tabaco, hay que plantarlo, durar 70 días en el campo, 40 días en un semillero, luego 3 meses en una casa de curado, luego empezar a fermentar esas hojas para que dentro de un año tal vez podamos empezar a hacer cigarros. Es apasionante y hay que tener paciencia. Y uno aprende y vive día a día de que los seres humanos somos simplemente canalizadores de las cosas. No tenemos el control. A veces cuando uno está en la ciudad y con los aparaticos, la tecnología, a veces se le olvida que no todo depende de uno. Y el campo y el tener una visión, un contacto permanente con la naturaleza, te lo acuerda día a día. Se encarga de decirte, tienes que esperar. Tú quieres cosechar esto ahora, pero tienes que darle el plazo. Y tienes que pedir siempre a Papá Dios de que las cosas salgan en orden divino, por bien que tú hagas las cosas. Como dije, el ventarrón de esta tarde es el mejor de los ejemplos. Vi que diste unas declaraciones sobre la cantidad de tabaco que se está produciendo en el país. Sí, estamos produciendo de verdad unos niveles récord de tabaco. Se han conjugado varias cosas. Primero, el apoyo del gobierno, pero no menos importante, la decisión de los agricultores y de los manufactureros, de los productores de cigarros, que han tenido en la República Dominicana, afuera y en la misma República Dominicana, una aceptación, yo diría, fuera de serie. Pero eso viene de un trabajo constante. Y sí hemos pasado, en el 2019 teníamos unos 900 millones de dólares en exportación, 929, a 1.340 millones. Y este año ya llevamos casi 400 en lo que va de año. Es decir, que augura incluso una mejor exportación. Y eso viene básicamente de los cigarros a mano, de los cigarros a máquina y de esa, vamos a decir, de esa aceptación que tiene el cigarro dominicano en el mundo. Pero para eso necesitamos también mucha materia prima y necesitamos mejorar el área de cultivo. Y una cosa muy importante, y que la quiero decir aquí en el programa, también necesitamos que parte de esa bonanza le llegue también al pequeño productor. Eso es parte de los desafíos y de las misiones que tengo en Intabaco y que estamos gestionando, coordinando encuentros del sector privado con esos pequeños productores para que tengan acceso directo y puedan vender su tabaco si lo producen bien y le dan la calidad que quiere esa industria, que es una calidad, vamos a decir, número 1, puedan también recibir esos beneficios. También en Zona Franca tenemos unos 43.000 empleos directos en Zona Franca. Somos el 20% de todos los empleos de Zona Franca del país. Porque obviamente muchas de esas fábricas, de esas 160 fábricas registradas que tenemos, más o menos, digo más o menos porque hay muchas otras, tal vez pequeñitas por ahí, que hacen ese cigarro, están en la Zona Franca. Y es vamos a decir, es un negocio en pleno crecimiento. Pero eso obliga también a tener muchos controles, mucha verificación de que se hagan las debidas prácticas. Estamos trabajando también en la denominación de cigarro dominicano para que eso también fortalezca la industria. Una cosa importantísima que ha hecho el presidente Abinader, que somos el único país que lo tiene, es que el cigarro dominicano y el tabaco dominicano son patrimonio cultural de la República Dominicana por ley. Eso lo logramos con la ley 341 del año 22. Y eso obviamente también nos da una posición privilegiada como país, porque
nos blinda ante muchísimos ataques de desconocimiento que a veces tiene el cigarro, que yo digo que son cosas diferentes también. El cigarro y el cigarrillo. Y el que degusta un puro, un cigarro, o el que fuma de vicio. Son cosas diferentes. En este momento, ¿cuál es el consumo realmente de lo que es la cosecha que se hace aquí y que la asume el productor? Y, o sea, ¿qué cantidad podemos decir? Bueno, nos suple lo que se siembra, suple un 20, 30 o 40%. ¿Y qué cantidad entonces viene desde fuera? Lo voy a dar en cifras. El año pasado, como dije, exportamos unos 1.340 millones de dólares y para poder hacer esos cigarros importamos unos 500. Es decir, que tenemos un saldo positivo de, si mi memoria no me falla, déjame ver si se suma bien. Un 50 y pico por ciento. 850 millones de dólares positivos, que sigue siendo una exportación y con la ventaja también que en el año 2023 importamos 550 y esa producción, esos 50 millones de dólares, pudimos producirlo aquí y en el año 23 también exportamos menos de 1.300 millones y en el año 24 cerramos con 1.350, es decir, que aquí se produjeron 100 millones de dólares más que no se producían. Y la idea es que este año, también en esta cosecha que empieza ahora en septiembre, tengamos también más producción. De hecho, mañana tenemos una reunión con la industria de tabaco y productores para hacer ese approach ahí en tabaco y garantizarle también a esos productores de que tengan, vamos a decir, beneficios, de que si hacen unas buenas prácticas, pueden contar con un beneficio, que es parte de lo que tenemos solamente que hacer. Para completar, las quejas que había con los productores en cuanto a lo que son los beneficios, porque siempre había una queja de que ellos siempre estaban en rojo. Eso ya se... Ellos quejan siempre, o sea, ya eso ya mejoró. Como dice mi querida Bélgica, siempre se quejan, pero también hay una realidad que nosotros podemos mejorar. Y parte de lo que hace y de lo que está llamado a ser un rol del gobierno, aparte de promover, incentivar, motivar la siembra del tabaco, como es lo que manda la ley del Instituto del Tabaco, la última revisión que fue en el 18, la 3418, es con beneficios. Y nosotros tenemos que velar, porque si un agricultor hace unas buenas prácticas, tiene un buen producto, caramba, consiga también un buen beneficio, aunque con la demanda que hay, mire, se está vendiendo todo, se lo digo que sí. Bueno, muy bien, nosotros saludamos la presencia de Iván aquí y aprovechamos para saludarlo muy afectuosamente. Gracias. Mire, Iván, hay una inquietud. El tabaco, yo lo debo confesar y decir antes de mi pregunta, yo soy antitabaco, porque no ni fumo ni incentivo tampoco fumar, pero reconozco que el tabaco es una actividad económica importante para el país, que engrosa al erario, como usted bien ha dicho, recursos incluso en divisa. Cuando usted dice que 850 millones más, eso es algo importante, que hay que reconocerlo. El Intabaco es una institución lamentablemente, yo digo, poco conocida. Sí, ¿qué es el Intabaco? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué personal tiene? Y esencialmente se apoya en qué para su producción. Mire, estamos en Quinigua, eso para los que no saben es Camino Villa González, justo antes de Villa González. Es un instituto que se creó en el 1962. Pero tuvo una reforma de ley en el año 2018, la 34, como dije, y básicamente se encarga del fomento, el fomento, promoción y velar porque el tabaco se haga con las debidas prácticas.
Entonces, para eso tenemos un Perdóname, cuerpo pero técnico. antes estuvo en una casa antigua, en la Juan Pablo Duarte. Es correcto. Bellísimo. Es de las correcto. que es decían que era de correcto. Trujillo. Es correcto. Tú Y estabas en- pequeño, yo creo. Muy pequeño, muy pequeño. Y En en el los gobierno de años, creo, 90, finales de los Sí. 90, se mudó a la Sí. estación experimental Chago Díaz, que eran unos terrenos del Instituto del Tabaco, y ahí tenemos unos campos experimentales. Nosotros no vendemos, solamente hacemos experimentos, hacemos variedades, probamos qué es ¿Ah, sí? lo mejor. Tenemos la única variedad, que aquí quiero mandar un saludo al profesor Tirso Ramírez, que es docente de ISA, es una gloria de la botánica dominicana, trabaja con nosotros en Intabaco, junto con un grupo de técnicos, y desarrolló la única variedad de tabaco registrada en Centroamérica y el Caribe, aún con todo el tiempo que tiene el tabaco. Es la única, que es la T13 del Instituto del Tabaco. Entonces nosotros, como le decía, tenemos un cuerpo técnico que son unos 40 agrónomos más o menos con sus ayudantes. Damos asistencia a unos 3.500 productores en las 14 provincias del Cibao, en el sur. También tenemos Monteplata, Yamasá, tenemos una serie de productores de la zona tabaquera, y también hacemos esa parte de investigación, como usted dice, como le explicaba, y trabajamos de la mano con la industria. Yo digo que la industria, el Intabaco es parte de la industria y se debe a la industria, porque nosotros no podemos hacer algo que ellos no quieran. Si nosotros les servimos de pie de amigo para ensayar variedades, para verificar enfermedades, para monitorear zonas donde es más conveniente. La zona tabacalera también la monitoreamos nosotros, el inicio de la zafra, el final de la zafra. ¿Por qué tiene zafra? Porque hay unas plagas que si uno las siembra fuera de fecha, también atacan los cultivos. Y por eso la época de siembra es de septiembre hasta febrero, marzo. Los que siembran muy tarde y se corren el riesgo también. Pero básicamente ese es el trabajo del instituto. Tenemos mucho trabajo también, trabajar con las leyes que tienen que ver con el tabaco. Por ejemplo, esa ley que crea el tabaco como patrimonio cultural. También estamos trabajando ahora en las denominaciones de origen, la denominación de tabaco dominicano, de cigarro dominicano. También estamos, cuando hay temas en la OMC y en Suiza, tenemos que estar también pendientes de, obviamente, defender un sector que, como usted dice, genera empleos muchos, genera más de 115.000 empleos, de ellos 40.000 en zona franca, más de 40.000, ese dato es importante. Esa importación, y yo le voy a aclarar algo que hasta yo estaba un poquito confundido, y lo confieso aquí, o no lo aquilataba en su justa dimensión, y es la diferencia del fumar o degustar un cigarro. Usted ve que el que degusta un cigarro es una persona que incluso lo planifica y te dice, este viernes en la noche me voy a degustar un cigarro con mis amigos, y es un rito, es una ceremonia. Por un cigarro, para hacer un cigarro terminado, los expertos dicen que pasa entre 300 y 400 manos, desde la semilla que se pone hasta ese artesano o artesana que le da ese toque final, para que entonces usted se siente, lo deguste, y por eso dicen que es un ritual. Y el que le gusta, usted ve que te dice, no lo tire, déjalo morir con dignidad. Y es así, es como, por ejemplo, lo del vino. Hay gente que te dice a ti, yo no bebo, o a mí no me gusta el alcohol, pero sin embargo te dice, pero dame una copita de vino. A mí me pasa eso. Dame una copita de vino. Degustar, Entonces, oler. el del cigarro le pasa más o menos lo mismo. Y el que da 30, 40, 50 dólares, 100 dólares por un cigarro. Me está hablando del cigarro de Carlos Fuentes ya. Y que es el cigarro demás, y de más otros, conocido en el mundo. Y de otros. Es uno, ha ganado el premio de cigarro aficionado varias veces, pero también tenemos acá, lo hemos ganado 6 veces en la República Dominicana. Pero ese tabaco de Carlos Fuentes, ese que el se hombre ganó más conocido en el mundo. Ese que se ganó el premio. No porque sea amigo mío, ese tabaco es de aquí. Se fabrica es aquí, de República Dominicana. Y pero yo digo, la hoja.
No es cubana. No, 100% dominicano. Ahí no hay una hoja de esos millones de dólares que importamos, en ese no hay. Y es el mejor. Y es el mejor. Por eso digo que podemos sustituir muchas de esas importaciones por siembra dominicana, hecha con sol dominicano, con tierra dominicana, con agua dominicana, con esos empleos que generamos en Zona Franca, con artesanos dominicanos que le dan esa terminación. Es decir, que hay mucho que descubrir. Y otra cosa que hace el cigarro también, y que está empezando a hacer, y que mucha gente no lo ve, genera turismo. Sí. Todo el que tiene la capacidad de dar $100 por un cigarro fuera, son gente casi siempre que viajan y quieren venir a ver dónde se hace ese cigarro. Que aquí tenemos la capital del cigarro, que es Tamboril, pero para que no se me pongan bravos lo de Villa González, la capital del tabaco es Villa González. También. Y la del tabaco Villa González y la del cigarro antes que se Tamboril. termine el programa, vamos a hablar un poco de política. Venga, sí, antes de entrar a política, sentí que quedó cojo la respuesta mañana. ¿Qué participación tiene Intabaco en cuanto a la negociación que se hace con todos esos dólares que llegan? Porque siempre se dice que el Intabaco siempre es deficitario. El Intabaco, bueno, también aprobamos los permisos de importación, de exportación de muchos de los tabacos, pero el Intabaco, por ley, lo que recibe es un 11% de los impuestos del cigarrillo. Nosotros no tenemos ninguna participación de la compra-venta, es todo privado. Solamente huelen donde guisa. Y aportamos. Tienen un presupuesto al buen desempeño de esa industria, pero nosotros no vendemos. Gobierno, exactamente, es una institución gubernamental pura y simplemente. Para que Iván complemente de parte mía, gracias por la ayuda que me diste. Pero es así. No compramos ni vendemos. Correcto. Tabaco. El ingeniero Iván Hernández Guzmán mencionó OMC, Organización Mundial de Comercio, que a veces tienen que intervenir. ¿En qué momento? Porque, y ahí mismo, el tema de la competencia que era fuerte con Cuba, con el famoso... COIBA. Óyeme, no era fácil. No. ¿Y lo de OMC, en qué situación? Básicamente cuando hay alguna, vamos a decir, un país europeo, a veces hay algunos o cualquier situación en el mundo que quieren poner unos impuestos desproporcionados, o vetar la entrada del cigarro o del tabaco por temas a veces de salud o algo que ellos entienden, obviamente ellos van con una posición y nosotros como país que vive en gran parte del tabaco, que es un 10% de las exportaciones totales, nosotros obviamente vamos a defender una posición también, y parte de los argumentos es eso, que por ley es patrimonio, que generamos tantas divisas, tantos empleos, que viven 115,000 familias directas, y esos son argumentos que pesan y que también separen muchas veces, y lo hemos logrado en algunas ocasiones, con impuestos que se han caído o que son más flexibles, a ese cigarro que tiene una labor artesanal, que no lleva químico la hoja, que se produce con buenas prácticas agrícolas, al cigarrillo que la gente fuma en cajetilla. Y eso es una parte de las diferenciaciones que tenemos que hacer, y el Intabaco ahí juega un rol importante. ¿Y Cuba y Nicaragua? Cuba, Nicaragua Fuerte. es el segundo productor fuera de nosotros. En cantidad de cigarros, tengo que ser honesto, produce más de cigarros hechos a mano. Nosotros producimos unos 184 millones, ellos producen más de 200 millones de unidades de ese cigarro premium. Pero nosotros en dinero, con esos 183 hacemos más que ellos con los 200 y pico. Sí. Es decir, que el de nosotros lo pagan más caro. Vamos creciendo también en ese sentido. Hay otra diferencia, que en Nicaragua hay grandes plantaciones de tabaco. Me dicen, no tengo el placer de conocerla todavía, pero aquí hay muchos productores pequeños. Aquí no, en Nicaragua no hay esos 3.500 productores que hay acá. Son 2, 3, 4, 5, 10. Y eso, si bien le da una facilidad, pero también le quita una diversidad y una homogeneidad y una heterogeneidad que tiene el cigarro de aquí, que no sabe igual
el de San Víctor, que el de Santiago Rodríguez, que el de Villa González, que el de Tamboril, ¿no? Son hojas diferentes y tratadas de manera diferente, y por eso tenemos ese arco iris que podemos ofrecer tanta variedad. Y con Cuba pasa lo siguiente. Le decía, el tabaco viene desde, hay que sembrarlo, hay que cultivarlo, hay que fertilizarlo a la hora y el momento preciso. Entonces los cubanos tienen muchas limitaciones en estos momentos, lamentablemente, y por eso no tienen la producción que tuvieron otrora, más el cerco de temas de bloqueo, pero también hay una gran parte de eso que le dije, de ese cultivo. Si no tienen dinero a veces ni para, por ejemplo, producir energía eléctrica o cubrir sus necesidades básicas de medicina, tristemente, entonces mucho menos van a tener para ocuparse de un cultivo. Bueno, Iván, nos echaríamos la noche completa, pero yo tengo muchas preguntas y ellos también sobre el tabaco. Bueno, que esta es la primera vez. Vamos a seguir. No, vamos a seguir. El asunto de la política, que veo que hay tantos candidatos, no te veo a ti emocionado apoyando a ninguno. Y ya aquí en Santiago, fulano apoya qué sé yo quién, el doctor de allí, que es la gobernadora fulano, en fin. Tanta candidatura dinamiza el partido, pero destruye a la gobernabilidad en cuanto a la gente que aspira a preocuparse por los problemas del país o por el lugar donde están dirigiendo, como en tu caso, que te veo muy emocionado en el instituto y con mucho conocimiento, es porque tú no veo que aspira a nadie, estás concentrado en eso. Es correcto, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como dominicanos primero y como PRMistas, te refieres al PRM, es por este gobierno, si mucha gente tal vez no lo sabe, no cumplió el primer año, cumple el primer año ahora en agosto. Si faltan 3 años y más. Y si bien hay muchísimos amigos aspirantes y aspirantas, no sé si lo dije correctamente, pero sí, mujeres valiosas que aspiran, también es importante mantener el gobierno. Es la mejor ayuda que le podemos dar a cualquier amiga, amigo que aspire. Cuidar la obra de gobierno del presidente Abinader, que es quien obviamente me dio la oportunidad de estar acá. No es una respuesta política, se ciñe también a que tengo prácticamente 3 meses y algo, 4, cumplí en el Intabaco, y asumir una posición cualquiera que sea, aunque fuera yo ingeniero agrónomo, creo que antes de salir a hacer proselitismo me debo ocupar de lo que está ahí y de organizar, de aprender, de seguir todas esas cosas buenas, potenciarlas, de redoblar el paso donde había que redoblarlo, y por eso tú tal vez me ves más concentrado en esa parte, pero es el consejo que le doy a todo el que me va a visitar. Digo, señores, no ha pasado el primer año, tenemos buenísimos amigos, buenísimas amigas, que el país, hay, como decía alguien, no que el país está preparado para mujeres, hay mujeres preparadas para el país y para cualquier país. Claro. Y eso de verdad que es una ventaja. Y si bien, no lo digo yo, los hechos están ahí, hay muchísimos aspirantes, es de los pocos partidos que nos podemos sentar todos en una mesa y no hay que hacer un llamado, ni tiene que venir, que en paz descanse, mi querido monseñor, a poner, antes eran 2 o 3, con 3 tenía monseñor que sentarse en el medio. Aquí son 7, 8 y nada más tiene que convocarlo cualquiera por un WhatsApp al partido y ahí estamos toditos sentados, están todos sentados en una mesa con sus equipos, con su gente. Y para decir, no he oído el primero, ni a la primera, diciendo que para decir lo que va a hacer, denostando al otro. No lo he escuchado.
Si alguno de ustedes que está mucho más enterado... Bueno, Hipólito, que dice que están perdidos todos. Pero eso no... el decir que yo voy a ganar y perdí, eso no es hablar mal del otro. No, claro. Porque, ¿verdad? No, pero también en ese tenor... Un saludo a mi tío Hipólito de aquí. Ese sí es tío tuyo. Tío, Ministro sí. de Agricultura Tío, del tío, gobierno tío, de es tu verdad. abuelo. No, como Iván se refiere a ese tema, no, Guido Gómez Mazara ha sido crítico, incluso hoy mismo reiteró su punto de vista. Y él es uno de los candidatos. Y es uno de ellos, exactamente. Criticando el tema de la nómina y la candidatura y estableciendo que no es lo ideal. Y esa es una actitud crítica, ¿no? Y oí y sé que se está trabajando en un protocolo y en una armonización de solamente de... No es protocolo ni armonización porque hay ningún pleito. También eso es bueno reiterarlo y decirlo. Es para tener una ruta crítica y que haya plazos, fechas, formas de hacer las cosas, y en eso está trabajando el presidente Abinader, que con su liderazgo entiendo que como no ha habido ningún tema, no lo va a haber. Iván, a ti siempre se ha considerado de que era un muchacho de pueblo, un muchacho de base. En este momento hay muchas críticas con la situación de los servicios públicos que supuestamente se han mejorado, agua, luz, también alto costo de vida, mucha protesta. ¿Cómo ves tú el camino que tiene el gobierno en este momento con estas situaciones? Bueno, si uno se pone a ver, ahora que a los muchachos les gusta los YouTube y esas cosas, si se ponen a ver videos, les invito a todos a ver videos de los años 60, que era Balaguer presidente en ese entonces, 63, 64, eran las mismas quejas. No compare. No, eran las mismas. Y si las oyes, son los mismos. Y le voy a explicar por qué. Hay datos que a veces, y creo que los gobiernos no son suficientemente buenos comunicándolo. No es una excusa. Pero, por ejemplo, con la inflación, con todo lo que ha pasado en el mundo, y cuando uno mira a su alrededor, o llama a un primo en España, o llama a un primo en Estados Unidos, este es de los países que menos ha sido, no es que no hay, pues vivimos en el mundo, pero es de los que menos ha sido castigado por la inflación. Aquí hay abundancia de arroz, de plátano, de guineo. De hecho, pero muy caro. Hay temas, no, los plátanos no, Bélgica, por favor, están los productores gritando de que el precio es... El arroz, la carne, entonces, otros artículos de primera necesidad. Y una cosa, hay abundancia, que es importantísimo. Y sobre los artículos, es decir, los servicios de primera necesidad, aquí, con el crecimiento que ha tenido el país, hay que generar 200 megas de luz, de energía, generar todos los años para que todo siga igual. No es que ponemos 200 megas y va a haber más luz, es para estar ahí ra con ra. Con el agua lo propio. Vemos zonas que hace 3, 4 años eran fincas y ahora son casas. Torres gigantes, barrios que no existían. Son los mismos ríos y la misma presa, hay que caerla atrás. Y es un desafío de todos los gobiernos. Y sobre todo, una de las cosas que trae el crecimiento económico, como hemos tenido un crecimiento altísimo en la República Dominicana, si bien eso es bueno, por un lado, te genera esa demanda de servicios que el gobierno tiene que ponerse la pila y es un desafío del gobierno, como tú bien dices. Y es así, pero quiero dejarle dicho a la gente que la luz que había hace 4 años, que la luz que había hace 8, hace 10, la generación, si eso hubiera estado ahí, medio país estuviera sin luz. Muchas gracias, Iván. Y sin agua. Se defiende. No. Pero pagamos más impuestos que antes, entonces tiene que ser Por recompensado. eso, entonces, muchas gracias. Por eso generamos más megas que nunca. Se han instalado más megas en estos 3, 4 años que en los años anteriores. Y gracias a Dios, y lo digo aquí en público, que se hizo Punta Catalina, que se hicieron las otras generaciones, porque si no, no hubiera luz. Bien, agrónomo, ingeniero, agrónomo, Iván, hay mucho Iván. Este es Hernández. Hernández Guzmán. Hay varios Iván Hernández que conozco también. También, yo también conozco. Pero Hernández Guzmán hasta ahora soy yo. Sí. Hermano de Miguel.
De Miguel, de mi Y hermano Miguel, espérate, de Carlos, de Carolina. De Carolina, esa es mi amiguita. Saludo a todos y Carolina, bueno, ¿tú sabías que era mi amiguita? no tenía ese dato, pero debe estar Pues no ahí viendo, salúdala. No, pues ella no está viviendo fuera. No, vino Porque hace duró una poco. vez en Argentina Sí, estudiando. Sí, estuvo en Argentina estudiando un tiempo. música, soprano. Canta muy Y bonito. canta precioso y tu abuela estaba tan feliz. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos.